¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de la visita del secretario de Estado Antony Blinken a China y su reunión con Xi Jinping. Para eso tenemos ya con nosotros a dos expertos y buenos amigos de esta casa desde Santiago de Chile. Ambos están hoy con nosotros. Alejandra Márquez, ella es profesora en la Universidad de Talca, y Franklin Coletti, él es profesor en la UNIAC, también en Santiago. A ambos bienvenidos y muchas gracias por siempre acompañarnos en el debate de Fundación Libertad y Desarrollo, sobre todo para analizar temas internacionales y hablar mucho de China, porque con ustedes hemos hablado ya antes de estos temas. Pero bueno, abramos con lo general. Alejandra, comienzo contigo. Tus impresiones generales de esta visita de Tony Blinken a China. Recordamos que había planificado un viaje antes, ¿no? Meses anteriores, pero por la crisis de los famosos globos, el viaje se había pospuesto. Así que ahora sí tiene lugar y te pregunto, Alejandra, tus impresiones. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un agrado compartir acá sobre todos estos análisis. En cuanto a la cita que se concretó justamente, como decías, en el secretario de Estado, ¿no es cierto?, estadounidense y el ministro de Asuntos Exteriores chino, fue una visita bastante discutida quizá en el ámbito internacional por posibles eh, bloqueos que se pudieran generar en las relaciones, es decir, que no se generaran avances. No obstante, al término de la cita pudimos ver que en cuanto a las declaraciones de ambas autoridades, sobre todo el secretario de Estado estadounidense, se generan ciertos compromisos, quizás tácitos, en cuanto a recomponer las relaciones entre ambos países. Todo esto en un contexto, tal como tú decías, de confrontación quizás no real entre ambos países, y destacando también mucho las declaraciones, la situación o lo que se ha denominado la cuestión de Taiwán. Por lo tanto, creo que se podrían visualizar posibles avances, sobre todo ante eventuales visitas de los mandatarios, aunque como vimos las recientes declaraciones del mandatario estadounidense puede hacer que se congele un poco esta posibilidad de cooperación. Bueno, excelente punto el que haces, Alejandra, y con eso voy a darte a ti la palabra, Franklin, para tus primeras impresiones sobre esa inconsistencia aparente, ¿no? Bueno, o tal vez no tan aparente, de las declaraciones de Biden versus lo conversado. Sí, bueno, es interesante y para el análisis va a dar mucho en los próximos días el intentar hacer esa diferencia entre lo que es la política de Estado norteamericana y lo que es la política comunicacional. En este momento, Anthony Blinken viene de una visita, de un encuentro en el que incluso el presidente chino Xi Jinping afirma que China respeta o va a respetar los intereses de Estados Unidos y que no desafiará ni reemplazará los intereses de Estados Unidos ni el papel de Estados Unidos en el mundo, dejando algo muy claro con respecto a eso. En este mismo tenor con respecto a Taiwán, Biden habla y afirma que Estados Unidos no pretende cambiar el status quo de Taiwán. Esto luego podemos analizarlo a más profundidad, ese status quo, pero entendiendo que no alentaría una independencia. Esto es un entendimiento básico para comenzar nuevas reuniones. El problema es que el presidente Biden posteriormente llega y afirma que Xi Jinping es un dictador y que además de eso, dentro de China suceden cosas que ni siquiera él sabe, como por ejemplo el tema de los globos. Sobre ese tema de Taiwán, voy a detenerme aquí con ambos, ¿no? Porque creo que es uno de los puntos de tensión. Además, estando yo en Guatemala, ¿no?, de los pocos países que todavía tienen un reconocimiento muy, muy fuerte respecto de Taiwán. Tú decías que no se cambió mucho el statu quo, ¿verdad, Franklin? ¿Hay algún cambio, alguna clave, algún mensaje oculto, algo que nos dé luces sobre el tema Taiwán? ¿O quedó congeladito como lo tienen siempre Estados Unidos y Taiwán? Sí, eso claramente, como le decía Franklin, es uno de los temas que fue clave, ¿no es cierto?, de no hacer, o sea, que Estados Unidos, pese a que señaló que iba a respetar este lema, ¿no es cierto?, de una sola China, aún así fue bien tajante en declaraciones en cuanto a política exterior de Estados Unidos. O sea, no cambia mucho la idea de que se va a oponer a cualquier cambio unilateral del status quo, pero siempre señalando que prefiere la resolución pacífica de las diferencias. Y además apeló a algo también muy importante, que es la ley de relaciones con Taiwán.
y en este sentido asegura, pese a que no está, o sea, va a respetar este lema de una sola China, asegura que este país va a tener la capacidad de defenderse. Por lo tanto, deja un mensaje hacia China en donde permite la cooperación y la vinculación con ellos que pueda ir progresando en un contexto de conflicto, pero a la vez no deja tan aislada o tan sola a Taiwán, a la isla, sino que más bien lo utiliza esto como un arma también de contención. Estados Unidos no puede desaparecer del mapa. Claro que trae un mensaje oculto detrás, pero hay que entender que todo esto también ocurre en un clima de tensión máxima donde se tiene que evitar el enfrentamiento real. Ahora, le agrego un poquito a la pregunta, Franklin, porque también dentro de este paquete de discusiones, ¿no? Bueno, Taiwán, se mencionó también la tensión por la presencia china en la isla de Cuba, ¿no? Y algunas operaciones de espionaje que hay en la zona, que parece que son temas que van un poquito como, bueno, como tit for tat, ¿no? ¿Cómo lo viste tú? Bueno, pareciese ser que estamos de alguna manera repitiendo el guión de la Guerra Fría, en el cual, bueno, y nuevamente está Cuba como parte de ese guión, en el cual, bueno, una de las potencias hegemónicas dice, no me gusta tu presencia aquí, y la otra le dice, bueno, yo no me gusta la tuya acá, como Turquía y Cuba en los años 60, ahora pareciese ser Taiwán y Cuba en los años 60. Bueno, perdón, en la actualidad. Sin embargo, bueno, volviendo bueno, al tema principal de esta reunión, o uno de los principalísimos, que es Taiwán, como lo dijo Alejandra, el tema de que queda allí abierto, que no se va a cambiar el status quo. El status quo ha sido, desde 1949, el apoyo a China Taipei o a Taiwán. eh, Aunque se reconoce una sola China y un solo gobierno internacional chino, igualmente hay relaciones entre Estados Unidos y Taiwán, no solo diplomáticas, sino más importantes, relaciones militares. Y por el otro lado, con Cuba, en este momento Cuba ha intentado también un acercamiento hacia Estados Unidos, por supuesto, como prácticamente toda Latinoamérica, está comenzando a abrirse a la dependencia económica hacia China, y bueno, eso es, todavía hay que esperar un poco. Sin embargo, Cuba siempre va a alinearse o va a jugar del lado del contrincante de Estados Unidos mientras tenga el gobierno que tiene en este momento, Miren, o la línea de gobierno. claro. Otro de los temas que por lo menos se reportaba de la visita de Blinken, de los que no hubo mucho avance y parece ser que podría ser uno de los temas importantes de fondo, tiene que ver con el fentanilo, ¿no? Porque muchos precursores químicos que son, digamos, esenciales para la producción de esta droga vienen de China y aparentemente pues ese es un tema de muy alta tensión. Se dice que no hubo muchos avances sobre eso. Alejandra, ¿tú coincides y cómo ves en todo caso ese elemento de tensión allí? Sí, ese es un elemento muy importante dentro de justamente lo que se viene hablando ahora y sobre todo la cita concertada, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo, tuvo una duración bastante extensa. No obstante, la agenda, creo yo, de la política exterior más urgente de Estados Unidos estaba contemplado generar canales posibles de cooperación para posibles visitas futuras. Por lo que yo creo que el tema en cuestión que interesaba a ambos, más allá de otros como tal tú lo señalas, era la cuestión de Taiwán. Lo que no significa que eventualmente en posibles visitas, posibles reuniones, quizás no de mandatarios, sino con otras autoridades, sí se lleguen a tocar estos temas. Pero no olvidemos que en esta instancia, además, sí se establecieron otros temas en la agenda, quizás no con la misma importancia como fue el tema climático, el tema económico, el beneficio también para ciudadanos que pudiesen trasladarse entre ambos países, sobre todo estudiantes y empresarios. Por lo tanto, en la agenda mediática lo que nosotros vemos es la cuestión de Taiwán, pero principalmente porque este es el tema que más ha tensionado y ha generado fricción en las relaciones entre ambos, que es lo que se espera contener ahora. La idea de Estados Unidos es la contención máxima de China e incluso
También no tenemos que olvidar el contexto que está viviendo todavía entre Ucrania y Rusia, donde Estados Unidos, aparte de contener a China en el estrecho también del Mar Meridional, también se busca que China no proporcione ayuda a Rusia. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que ser muy cuidadoso en sus declaraciones, en establecer esta primera reunión hace años, en cuanto a la contención de China. Por tanto, es claro que este iba a ser el tema más primordial en la agenda. Y sobre esto, bueno, y si quieres añadir algo, también puedes, Franklin, sobre esto también del lado de China, sobre todo hay mucha preocupación sobre las posibles restricciones a la inversión americana en China. Ese tema parece que tampoco tuvo muchos avances, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas importantes que dejó claro el gobierno chino es más que la solicitud, la necesidad que tiene China del levantamiento de sanciones, sobre todo de sanciones económicas. Según las palabras del mismo Xi Jinping, habla de que estas sanciones económicas frenan el progreso tecnológico, científico y económico de la nación, mientras que Estados Unidos responde que no son sanciones económicas, sino que es una manera de defender la ciencia y la tecnología sensible para Estados Unidos. Ahí hay un problema, o bueno, hay un punto importante en el que por el momento pareciese que esa tensión no va a aflojarse porque esta tecnología podría utilizarse como puente de China pasar a Rusia, que como está hablando Alejandra, uno de los temas más importantes es evitar la ayuda china a Rusia, sobre todo en el tema de armamentos, porque la ayuda económica es evidente que ya Claro. se está haciendo y que no hay manera de detener. Sin embargo, ya en la exportación de armamentos y sobre todo la transferencia tecnológica, sí es importante mantener la raya. Claro, digamos que en materia económica no hay muchos avances. Sin embargo, digamos que esta visita de alguna forma, digamos, tratando de concluir un poquito, ¿no? ¿Lo ven ustedes como un avance en términos digamos, de la rebaja de tensión, considerando que, bueno, fue Blinken, ¿no? Con Xi Jinping, o creen ustedes que no se logró el objetivo final de abrir un poquito los canales de comunicación, de bajar la tensión? ¿Cómo ves esa conclusión, Alejandra? Sí, yo creo que en las declaraciones emitidas por ambas autoridades, no solo de Estados Unidos, sino que también China, se observa un clima en donde disminuye la tensión. Vamos a ver si en la realidad se efectúa esto, sobre todo qué pasará con Taiwán y la reacción. No obstante, cabe recordar que el objetivo de Estados Unidos es la contención de China, pero ambos saben que en una situación de conflicto no conviene a ninguno. Los costos son muy altos, por eso no hubo enfrentamiento previo real. Por lo tanto, esto sí da un paso, aunque sea un breve paso, para emitir un tipo de comunicación más viable, pero vamos a ver también qué pasa con lo que está diciendo la política también de Estado de Biden. ¿Se congelarán las relaciones ahora? ¿Habrá un retroceso? ¿Se emitirán también esfuerzos por parte de otros países? Y siempre considerando el contexto mundial que existe. ¿Tus conclusiones, Franklin, de los logros en todo caso, o de las notas positivas de esta reunión y sus implicaciones, por dónde irían? Bueno, yo creo que es muy positivo por el tema de que las tensiones entre ambos países estaban bastante acaloradas. Ya se veía un clima más que de tensión, ya un clima prácticamente, al menos de enfrentamiento, ¿no? No quiere decir enfrentamiento bélico, pero sí sabemos, por ejemplo, que desde la administración Trump, Estados Unidos intentó o tenía una planificación, una vía de separar la economía norteamericana de la China. Sin embargo, la administración Biden se ha dado cuenta que el tamaño y el volumen de ambas economías y la interdependencia que existe allí hace prácticamente imposible, por lo menos a mediano plazo, que esto suceda. Esto va obligatoriamente a hacer que, estos nudos de tensión vayan aflojándose, al menos en lo económico, y la cooperación económica por lo menos vuelva a fluir parecido a como estaba sucediendo hace 10 años. El problema allí
es que ya, por ejemplo, Xi Jinping ha hablado que no desea reemplazar a Estados Unidos, que va a respetar el lugar de Estados Unidos. Estados Unidos también ha dicho que va a respetar el status quo, pero en lo económico ambos entienden que una confrontación lo que va a llevar o va a traer serias consecuencias a sus economías propias y a la economía mundial. Por lo tanto, es muy positivo este acercamiento y hay que estar pendiente de las próximas reuniones en las que seguramente vamos a ver algún tipo de acuerdo ya mayor, que no va a tener que ver nada con Taiwán, evidentemente, sino con respecto a las sanciones y con respecto a acercamientos económicos. Una última pregunta para ambos. ¿Ven ustedes, obviamente en términos globales y un poco pasando la brocha gorda, ¿no? Pero ¿ven ustedes alguna diferencia esencial a esas alturas entre la política demócrata y republicana respecto de China? ¿Visto lo visto? Sí. Bueno, vimos que en las primeras visitas que se generaron de autoridades estadounidenses a China, perdón, a Taiwán, hubo un apoyo principalmente del sector demócrata en cuanto a que ya existía una política más firme de Estados Unidos hacia China. Podrían ahí aunarse acuerdos de esto en ese entonces con esos hitos de estas visitas a Taiwán. Pero yo creo que también hay que verlo en un ámbito de política exterior donde efectivamente sí hay una línea más dura, los halcones, que es lo que se conoce efectivamente, donde puede ser que el caso de China, un acercamiento, pueda no ser tan bien recibido, a menos que los aspectos económicos tengan tan beneficio tal que se considere una política más exitosa. Pero aún así el contexto electoral también en Estados Unidos hace crear una distensión, unas diferencias entre ambos partidos, por lo tanto habría que ver si sigue esta política de los halcones versus las palomas en cuanto a la política exterior, es decir, una política más blanda hacia China o una política más dura como se estaba sosteniendo. Franklin. Bueno, creo que Alejandra fue completamente clara en este sentido. Yo solo podría agregar que dentro de esto hay que poner, además de la política exterior republicana y demócrata, un tercer factor que sería el factor Trump. Y entendiendo el poder mediático que tiene Donald Trump y el discurso que tiene Donald Trump dentro de un sector importante de la sociedad, esto sí puede afectar negativamente hacia la política de las palomas el tema en lo electoral. Allí ese es un actor que prácticamente es independiente porque entendemos que dentro del Partido Republicano no todos siguen la línea de Donald Trump. Entonces allí podríamos verlo como un factor independiente, un factor más. Muy interesante el análisis, de verdad que nos ayuda a entender mejor las consecuencias de una visita tan importante y entonces sacar nuestras conclusiones cada quien. Muchísimas gracias a Alejandra Márquez y a Franklin Coletti desde Santiago de Chile por acompañarnos en este interesante debate. Hasta acá llega este segmento del debate de Fundación Libertad y Desarrollo.